Muy bien, estimados amigos, bienvenidos a una nueva edición de su espacio Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada de día miércoles 9 de julio del año 2025. Vamos a dar el pase de inmediato al comentarista de nuestro programa, el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a miércoles 9 de julio del 2025, en estas razones de Estado de hoy, primero queremos agradecer las muestras de adhesión que recibí por los comentarios de ayer, del Razones de Estado de ayer, donde hablábamos respecto a lo que significaba esto que estaba ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas con ciertos botones de preocupación por narcotráfico y esas situaciones. Y hoy día quiero ahondar un poco más sobre este punto, porque para nosotros el crimen organizado, como lo advertíamos hace tantos años acá en Razones de Estado, desde que iniciamos este proceso de análisis con ustedes hace ya 9 años, advertíamos con preocupación de esta especie de, yo diría, de desidia que existe sobre un punto que a todas luces aparecía como una situación que había que enfrentar y que debemos seguir enfrentando o buscar cómo las enfrentamos de una manera más taxativa. Porque el crimen organizado, el narcotráfico, la narcopolítica, donde ya tenemos demasiadas pruebas para entender que esto se nos arrancó de las manos, y que así como han habido carabineros, así como han habido fiscales, así como han habido partidos políticos que tienen sus comités centrales, personas vinculadas al narcotráfico, cuando era necesario hacerlo, no lo hicimos con fuerza. Dimos señales inequívocas, o equívocas si prefiere, respecto a que no había un concepto del peligro que significaba dejar hacer al narcotráfico, a la narcopolítica y finalmente al crimen organizado. Es peligrosa la situación que vivimos, porque este es un tema que ya no tiene que ver solamente con la seguridad pública, tiene que ver con la seguridad nacional. Un término mañido en la Guerra Fría, donde por temas de seguridad nacional muchos estados, particularmente en América Latina, se protegieron contra el marxismo de la Guerra Fría. Esto es otra acepción de la seguridad nacional, donde se van a requerir métodos, se van a requerir personas capaces y preparadas para las labores de inteligencia, que cuesta años prepararlas, y sobre todo porque aquí tenemos que identificar con claridad que existe un motivo ideológico para favorecer el crimen organizado. Y acá a muchos se les ponen los pelos de punta, se les fruncen algunos esfínteres, porque nadie hoy día, a mi juicio, de los que sabemos de lo que estamos hablando, puede desconocer que aquí detrás del narcotráfico, detrás del crimen organizado, hay factores ideológicos, particularmente de índole marxista, que están interesados en que esto tenga una penetración bastante más exhaustiva de la que ha tenido hasta ahora. El más claro ejemplo es lo que pasa en la macro zona sur de nuestro país, con la coordinadora Arauco Mañeco, que están dedicados al crimen organizado, donde hay terrorismo, donde hay personas preparadas para enfrentar a las Fuerzas Armadas,
Y nosotros nos hacemos los locos. Hacemos que el problema no existe. Es como las avestruces cuando se asustan, meten la cabeza bajo la tierra. Aquí hacemos lo mismo. No queremos actuar contra esto. Y no queremos actuar porque, de alguna manera, la política tiene a sectores interesados en solucionar el problema de manos atrapadas y sobre todo de mentes atrapadas. La individualización de quienes están políticamente colaborando con el crimen organizado, todavía no nos atrevemos a meterlos presos, porque es más peligroso el apoyo intelectual a una iniciativa narcopolítica que los que hacen efectivamente el trabajo de terrorismo sucio, como ocurre en la macrozona sur. Aquí también no podemos soslayar que hay factores externos con los cuales tenemos demasiadas pruebas que están interesados en generar condiciones en que nuestra seguridad interna se debilite. Los agentes venezolanos que asesinaron a un teniente del ejército venezolano que tenía asilo político en Chile es una prueba clarísima de aquello, y no quisimos hacer más. Algunas notas, algunas protestas, algunas cosas menores, pero los que respaldan esa acción no se les hizo nada. Y cuando digo respaldan, me estoy refiriendo, y sin ningún tapujo, ¿ya?, a partidos como el Partido Comunista o el Frente Amplio, que le quitaron piso o le echaron tierra a ese problema. En consecuencia, lo que aquí tenemos frente a nuestros ojos es lo que debemos advertir, que ya tocando a las Fuerzas Armadas, al Ejército hace un tiempo atrás, en Iquique, ahora unas quetaminas, unas pastillas de drogas que querían insertar funcionarios de la FACH en aviones de la FACH, también ya nos viene a demostrar, más allá de las investigaciones que se están haciendo en cada una de esas reparticiones, que esto es una señal más que clara que aquí nos está hablando o nos está tocando un perfil como el perfil de algún partido político. Nos olvidamos que había un alcalde que pertenecía al Partido Socialista, que después lo echaron el Partido Socialista, que pertenecía a su comité central y que era narco, y que financiaba una parte importante de la municipalidad donde él estaba, San Miguel me parece que era, justamente con temas de narcotráfico. Pero no se ha hecho nada más, porque en el fondo no tenemos claro en la nacionalidad política lo que hay que hacer. Este es un tema de inteligencia. Es un tema de inteligencia política. Es un tema que requiere a los mejores hombres y mujeres de nuestro país, que desde la academia, o desde el mundo de las propias Fuerzas Armadas, o del mundo, incluso los partidos políticos, estén interesados en saber cómo se hace ese trabajo. Las inteligencias chilenas estuvieron un periodo de gloria, donde fueron considerados una de las mejores del mundo, particularmente de América Latina, en los años de la Guerra Fría. Y esos equipos pertenecían a distintas, expertos en distintas materias, de las ciencias políticas, de la economía, de la sociología, de la psicología, etcétera, o de la psicopolítica, para poder entender que eran momentos distintos, momentos de la Guerra Fría, insisto. Pero esa mecánica se perdió, y hoy día podemos decir con total certeza
que no tenemos equipos de inteligencia capaces de advertir, de penetrar las organizaciones delictivas, sobre todo porque aquí ha faltado voluntad política para hacerlo. Algunos expertos hablan que esto ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Y yo quisiera entenderlo de esa forma. Porque en la medida que cada vez más nos damos cuenta que una tras otra institución, el Congreso, los partidos políticos, sectores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de investigaciones, fiscales que han sido apartados de su cargo por lo mismo, jueces que dieron a conocer hace un tiempo atrás los listados de los testigos protegidos para denunciar a quienes eran miembros del Tren del Agua, por ejemplo, ocurrió eso en el norte. Dan señales una a una de las cuales no nos queremos preocupar. Y hoy día nos escandalizamos respecto al tema, y además la televisión faranduliza con ese tema. Lo ve como una cuestión simpática, porque produce el efecto de mostrar lo que ocurre, pero no señala nunca quiénes son los responsables de menor calaña. Pero para los que entendemos lo que está ocurriendo, y lo hemos dicho tantas veces acá en Razones de Estado, y eso a usted le conta, distinguido auditor y televidente, es que esto está pasando a una condición que políticamente requiere del respaldo de su conjunto, de la política en conjunto. Pero cuando hay sectores que, por la vía de deslegitimar la acción de las policías, de carabineros, de las Fuerzas Armadas, buscan subterfugios para maniatar o amarrar de manos a las policías para que no puedan hacer bien su trabajo, o los hostigan, jueza Chong y otros, sobre lo que deben hacer para poder controlar cierta insurgencia y cierta voluntad del crimen organizado, para poder detener y poder colocar sus reglas frente a un Estado debilitado como el chileno, como nuestro Estado. Es que no podemos hoy día hacernos los lesos y mirar para atrás si el peñascazo nos llegó en el pecho. Por eso, distinguidos auditores y televidentes, aquí requerimos otra conciencia, no el de la chimuchina barata, no de ese militante obcecado y fanático, ¿ya?, que quiere asumir condiciones como pensando que lo que piensa ese o aquel es malo porque no es lo que piensa él. Aquí no se requieren fanatismos, se requiere conciencia de peligro, y no la tenemos. Y si queremos resolver esto, se resuelve de una manera en que la política, hoy día por lo distante que está de los intereses ciudadanos, no es capaz de hacerlo. Estamos preocupados de la cosa chica, ¿ah?, de la candidata o el candidato que ganó y que mire cómo es, mire qué simpático. Pero en el fondo, el narcotráfico y el crimen organizado nos comen por los pies. Hoy día la fuerza pública está, yo diría, debilitada frente al narcotráfico y el crimen organizado. Claro, le compramos algunos autitos y algunas cámaras y algunas cositas menores, y con eso creen que el problema está solucionado. Pero esto no es así. Yo creo que si nosotros, los electores,
los que tenemos la responsabilidad de quienes vamos a elegir para que sean nuestros representantes, nos equivocamos en esta vuelta, las consecuencias van a ser más duras. Porque acá tenemos que tener una concepción de que esto es una cuestión de vida o muerte. O quedamos supeditados a los dictados del crimen organizado, o la democracia o nosotros los ciudadanos nos imponemos eligiendo personas adecuadas y capaces para asumir las responsabilidades que esto les obligan. Van a ser o son momentos duros, son momentos difíciles, donde, para serle franco, a mí, en lo personal, y puede ser una crítica, vale más la vida de un ciudadano común y corriente que la vida de un delincuente. Y sobre todo, porque esto va a requerir una situación muy frontal contra el crimen organizado, que incluya en esa cuestión frontal a todos los políticos que se van a atrever a defender esa situación. Por eso es grave, muy grave, la condición de sectores políticos que indultaron a delincuentes. Porque hay ahí el germen de una situación que puede repetirse, porque en el fondo eso lo llevan a como si fuera una reivindicación de sectores, comillas, populares, cierre de comillas. Y esto no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta porque no nos afecta o afecta a personas que no tienen posibilidades de poder defenderse. Como decíamos, o como hemos dicho, poblaciones enteras tomadas por el crimen organizado. Y donde, querámoslos o no, no tenemos instituciones suficientemente poderosas para ingresar y recuperar el orden y la democracia dentro de esas poblaciones. Este juego torpe, y yo diría hasta pueril, de lo que hemos visto a propósito de estos estados de excepción constitucional en la macro zona sur, nos muestra de cuerpo entero lo que somos. No queremos recuperar la democracia en el sector porque hay digamos, afinidades políticas e ideológicas con el terrorismo de la CAM. A muchos no les gusta esto, porque cuando le tocan a sus terroristas, cuando le tocan a quienes son los soldados del terrorismo en el mundo del narcotráfico, como ocurre en esa zona, no queremos solucionar el tema, ni queremos colocarlo contra la pared, y tampoco los queremos dar de baja. Tenemos ahí a personal de ejército, marinos, ¿ya?, haciendo el ridículo, cuando en 2 semanas podrían tener listos problemas solucionados con todos los rigores que implica la ley, porque lo que estamos haciendo como Estado es mostrarnos que somos incapaces de solucionar o darnos la posibilidad de que la política no siga respaldando el terrorismo. Y eso hoy día tenemos que enfrentarlo con otra madurez, porque obviamente hoy día, dado todos los antecedentes que ya estamos viviendo, que pueden ser un botón menor, pero un botón al fin y al cabo de una muestra de lo que ocurrió en el ejército hace un tiempo en el norte a propósito de traer drogas hacia Santiago, y ahora en este avión de la FACH, un avión de todos los chilenos. ¿Quiénes son las personas que están haciendo?
¿Cuáles son los sistemas de contrainteligencia que están operando dentro de nuestro ejército y dentro de Fuerzas Armadas, de investigación y de carabineros? ¿Cuáles son los factores que se van a averiguar en ese punto, pero con la misma insistencia y con la misma urgencia que es lo que se están haciendo en los partidos políticos, particularmente en el Congreso, donde muchos políticos chilenos, particularmente marxistas, tienen respaldo de inteligencias foráneas, particularmente de las bolivarianas, venezolanas, incluso trabajan con ellos en el mismo Congreso. La tensión es mayúscula porque no la queremos ver. Y nos seguimos haciendo los lesos con que esto no está ocurriendo. El periodismo y otros medios de comunicación no preguntan estas verdades. Las callan. No colocamos en entredicho a las personas que están en pro de la delincuencia, que la disfrazan, entre comillas, de derechos humanos. Y eso va a estar por encima y estar encima de la mesa a propósito de que lo que más importa para las próximas elecciones es el tema de la inseguridad pública. Le podemos llamar seguridad nacional, yo creo que también es factible, pero todavía ese es un modelo que molesta, que incomoda, porque tiene que ver con los regímenes de seguridad nacional que existieron en la Guerra Fría, particularmente en los gobiernos de América Latina. Pero esa es la realidad. Y aparentemente lo que está faltando es saber que aquí no tenemos hoy día, a mi juicio, la inteligencia necesaria para poder asumir los desafíos de la infiltración de esos movimientos y sobre todo porque en el área política, reitero una vez más, existe un respaldo tácito, explícito, claro respecto de esos movimientos. Tal vez esté llegando la hora de podernos darnos cuenta de que esta situación, independiente del partido político que usted prefiera o quien le resulte más cercano, también empecemos a entender que es un tema que nos convoca a nosotros los electores, que buscamos a representantes muchas veces poco idóneos, intelectualmente incapaces y sobre todo con un conocimiento digamos más que errático y más que débil, con un conocimiento prácticamente nulo de lo que estas circunstancias o que estas situaciones ameritan saber. A mi juicio, también esto pasa porque no se discute lo suficientemente. Aquí se dejan pasar muchas cuestiones en el ámbito de la política. Y más allá de la decadencia que estamos viviendo en Occidente, entre otras estas, en Chile tenemos una evidencia que ya no podemos discutir. El crimen organizado está infiltrando todo. Y eso tiene que haber algún tipo de censura bien establecida para quienes estén detrás del apoyo político, logístico, legal, financiero de esas organizaciones, dejen de existir, porque el Estado paga, financia justamente a esos partidos políticos que están por acción u omisión favoreciendo el crimen organizado y la inseguridad pública. No es menor que cuando nos sentemos a conversar previo a las elecciones y cuando hablemos acá desde Razones de Estado lo que se viene para nuestro país. Y más que asustarlos o generar un ambiente así como del terror, son datos
y son situaciones a las cuales nosotros debemos recurrir. Disfrazarlas es una torpeza porque hasta ahora la hemos disfrazado y mira la situación que ocurre. Hemos familiarizado las acciones del crimen organizado. Ya prácticamente no nos enmudecen. Nos acostumbramos a saber que existen, pero también nos acostumbramos a no hacer nada respecto a cómo corregir eso. Quisiera, distinguidos auditores y televidentes, al momento de terminar este análisis, dejar en claro que en muchas oportunidades nuestro Estado ha pasado por circunstancias dolorosas. Y creo que por todas las señales que estamos viviendo, somos nosotros los electores los que somos capaces, o los que debemos ser capaces de dar vuelta a esta situación. No nos parece razonable seguir insistiendo en que haya partidos políticos que respalden el crimen organizado, que respalden la situación de la macrozona sur, que quieran maniatar a nuestras fuerzas para efectos que no puedan aplicar la fuerza cuando sea necesaria. Y a mi juicio también pasa porque nosotros los electores conocemos muy poco de estas circunstancias. Y en la medida que desde Razones de Estado por lo menos colaboremos con un grano de arena al entendimiento de la problemática del poder, obviamente usted, su familia, sus compañeros de trabajo, su vecindad, podrán entender en las manos en las que nos encontramos y que lo que debiésemos hacer a objeto de empezar tal vez a controlar un tema que se nos metió a la casa internamente, se nos metió a los partidos políticos, se nos metió a nuestras instituciones armadas, se nos ha metido a nuestro sistema legislativo, también a muchas instituciones donde tenemos el deber de asumir que desde ahí se requiere nuevos llamados de atención para que esto finalmente lo podamos solucionar en el único lugar desde donde se debe solucionar, que es en las urnas. Con esto terminamos nuestra conversación, nuestro análisis de hoy día, y nos encontramos mañana en otras Razones de Estado, agradeciéndoles gentilmente su altísima sintonía. Muchísimas gracias. Hasta aquí la edición correspondiente al día de hoy, miércoles 9 de julio del año 2025, de Razones de Estado a través de todas las estaciones de la Fuerza del Norte. Hemos escuchado al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Nosotros los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.